Vamos ahora a leer en la palabra del Señor, en la carta del apóstol Pablo, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, a partir del versículo 14. Dice así la palabra del Señor: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hasta aquí, que el Señor bendiga su santa palabra. Este texto que hemos leído pues trata juntamente de dos cosas que son contrarias entre sí, como son pues el participar de la cena del Señor por un lado y el participar de la idolatría por otro lado, también llama de la mesa de los demonios. Entonces son dos cosas contrarias, antagónicas, ¿verdad?, entre sí, la una y la otra. Y bien, hay algunas personas que hacen intentan, ¿no?, pues el ser particularmente ingeniosas y que pues intentan siempre casar, ¿no?, juntar las dos cosas que son pues contrarias entre sí. Entonces alguien al verlo se puede preguntar, ¿no?, ¿cómo es que alguien quiera juntar, mezclar aquello que es antagónico e irreconciliable, ¿no? Normalmente eso se repele, ¿no? No se puede juntar. Pues sí, hay gente que lo intenta. Esto es lo que se conoce como la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis y la antítesis son pues dos ideas, dos cosas que son contrarias entre sí. Y bien, pues entonces está la síntesis, que es un poco el arreglo, la mezcla de ambas. Y esto es un poco la manera de pensar que nos inculcan desde nuestra más tierna infancia y a todos los niveles. Pero bueno, el caso es que con las cosas del Señor son más sencillas, son más claras, no son complicadas, no hay aquí juegos de palabras, ¿no?, como muchas veces eso acaba. Y bien, pues entonces hay cosas que son imposibles y que no se pueden pues juntar, ¿no? Y una de estas es ella, ¿no? No se puede participar de la mesa del Señor y de la idolatría al mismo tiempo. Bien, pues en este mensaje vamos a dejar de lado una de ellas, lo tocante acerca de la idolatría, para centrarnos en la mesa del Señor, en la cena del Señor. Sabemos, estamos siguiendo esta serie de mensajes pues que tienen como fin también el llegar a constituir la iglesia, la congregación local, la iglesia presbiteriana. Y bien, pues hemos estado viendo semana tras semana, en las últimas 2 semanas hemos estado tratando acerca de la disciplina de la iglesia. Bien, pues entonces de una manera natural se sigue esto que vemos ahora, ¿verdad? A tratar acerca de la cena del Señor. Es apropiado porque el terreno de la disciplina precisamente que es la cena del Señor, porque veíamos, ¿no?, pues la semana pasada, la excomunión, que es expulsar a alguien de la comunión de la iglesia. Bien, pues entonces es lo que da sentido, ¿verdad?, a la disciplina, es precisamente la Santa Cena, para que veamos lo grave que es la excomunión o el estar excomulgado. Pues entonces lo vamos a ver si comprendemos antes también la importancia, lo que es la cena del Señor. Y bueno, pues es lo que con la ayuda del Señor pues en esta tarde vamos a intentar ver en la palabra, pues tratando la cena del Señor y particularmente pues lo que se hace, lo que hacemos al participar de la cena del Señor, y podemos decirlo así también, lo que ocurre, ¿no?,
al participar de la cena del Señor. Pero antes, vamos a detenernos primeramente a tratar la cena del Señor en un sentido más general, para ver la institución de la cena del Señor. La institución de la cena del Señor, que también la vemos reflejada en este pasaje. Versículo 16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Claramente aquí pues está haciendo referencia a la cena del Señor, a la Santa Cena. Y bien, pues acerca de la cena del Señor, hemos de partir de la base que se trata de un sacramento. Se trata de un sacramento. Y sé que en el mundo evangélico no es muy corriente el empleo de esta palabra, de este nombre. Se utiliza pues otros, el participar de los símbolos, o como mucho, a veces, no es muy corriente, pero a veces se puede decir que es un memorial. Pero sobre todo, los símbolos. Bien, pues, bien, creo que es preferible siempre quedarnos con esta palabra de sacramento, por muchas razones que no podemos ahora ver, aunque solamente sea por una, que es esta, que Cristo lo ha instituido. Que Cristo lo ha instituido. Es una ceremonia, podemos decir un rito, que lo guardamos. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha ordenado, lo ha, por tanto, instituido. Entonces, al ser instituida por Cristo y no los hombres, es de origen divino, por lo tanto es algo sagrado, y de sagrado, pues eso, sagrado sacramento. Es un rito, una ceremonia sagrada, no solamente por su significado, que nos está hablando de Cristo, nos está hablando de los misterios contenidos en la palabra de Dios, sino también sagrado en sus detalles mismos, porque Cristo nos ha dejado en su palabra cómo quiere que lo guardemos y lo observemos. Y esto lo podemos ver en el bautismo. El bautismo se tiene que celebrar con agua, ¿verdad? Y no vale pues cualquier otro líquido. No hace falta pues citar ninguno. No vale ningún otro líquido. Y se tiene que hacer también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta fórmula. Y no vale pues cualquier otra fórmula que nos pueda parecer pues apropiada o bonita, sino ha de ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues entonces lo ordenó Cristo, y para ver entonces la institución de la cena podemos ver, bueno, en los sinópticos, en los evangelios llamados sinópticos, es decir, los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, tenemos al final del evangelio el relato de cómo Cristo instituyó la cena, la Santa Cena. Podemos leer Mateo en el capítulo 26. Mateo capítulo 26, y allí en el versículo 26 también dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, estas serían las palabras de la institución de la Cena del Señor. Son prácticamente idénticos en los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. A lo mejor hay una pequeña variación, no es nada significativo. Lo principal es prácticamente idéntico. Entonces, lo más evidente es que Cristo lo instituye, que se use el pan y la copa, el vino, ¿no? Entonces, esto representando el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces está representándolo y está también presentando a nuestra memoria, ¿no?, la muerte de Cristo, entonces, ¿no? Por eso es también un memorial, ¿no? Entonces, por eso, nos acordamos de su sacrificio en perdón, en sacrificio expiatorio para el perdón de los pecados. Por eso dice, la sangre derramada para la remisión de los pecados. Pero si miramos un poco de cerca estas palabras aquí en Mateo, pues nos fijamos y dice que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió
y lo dio a sus discípulos. Entonces vemos, está diciendo que lo partió, lo rompió, el pan lo rompió y lo distribuyó. Y esto pues vemos, esta manera de celebrar la Santa Cena lo encontramos también aquí en la Iglesia de los Apóstoles. Hemos leído entonces aquí en el capítulo 10, en el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Así, por lo tanto, el pan se rompía en la celebración de la cena del Señor, ¿verdad? Bien, así también en la institución, en el capítulo 11 de 1 Corintios, dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Entonces, al hacer esto en memoria de Cristo, al hacer esto en memoria de Él, como dice aquí en 1 Corintios 11, 24, pues también se tiene que hacer como Él, hacer esto como Él. Bien, pues entonces, fijémonos, ¿no? El pan se ha de partir, y esto forma parte de la celebración de la cena misma, ¿no? De hecho, a veces se dice, se llama a la cena, pues, el partimiento del pan, en la Escritura misma. Bien, pues entonces, esto nos tiene también que hacer un poco, pensar, reflexionar acerca de la manera bastante habitual que hay en el mundo evangélico en general de celebrar la cena del Señor. ¿Por qué? Pues porque es muy corriente que se celebre pues, con el pan ya partido, ¿no? Ya troceado, y entonces pues bueno, los responsables, diáconos o ancianos, lo distribuyen, ¿verdad?, en la iglesia, para que cada uno pues participe del sentado. Bueno, pues entonces digo que esto nos tiene que hacer pues pensar, porque Cristo lo instituyó así y dice que lo hagamos esto en memoria de Él, es decir, también lo partamos, ¿verdad?, como Él. Por lo tanto, se tendría que partir. Y bien, pues es algo que tenemos que estar siempre abiertos a reconsiderar lo que hacemos en base a la palabra de Dios. Nosotros normalmente, pues sí, partimos el pan en la Santa Cena, ¿no? Pero en general siempre tenemos que estar dispuestos a considerar lo que hacemos o reconsiderar lo que hacemos, pues en base a la palabra de Dios, ¿no? Y llegado al caso, corregirlo. La Iglesia romana, pues por ejemplo, también tiene su manera de hacer, ¿no?, la Santa Cena, y muchas veces la criticamos. Por ejemplo, pues que el, entre comillas, sacerdote ponga el pan, como llaman, la hostia, ¿no?, a cada uno en la boca. Eso no lo encontramos en la Escritura, que el sacerdote o el pastor tenga que dar el trozo a cada uno en la boca, ¿verdad? Bueno, pues nosotros no nos parecemos en esto de que ponemos a cada uno pues el trozo en la boca, pero sí que nos parecemos en que traemos normalmente el pan ya cortado, ¿no? Igual, ellos pues tienen sus pequeñas hostias y nosotros tenemos pues el pan, ¿no? Pues entonces, el pan cortado. Pues en todo caso, pues vemos que en la palabra de Dios la manera correcta pues está enseñada, y es que haya un solo pan, ¿no?, y que cada uno pues tome de él. Que cada uno tome de él, pues y para ello pues es también bueno el recuperar la vieja práctica reformada de celebrar la cena del Señor, que es que sean los miembros de pie y pasando al frente, ¿verdad?, para que pues, no vaya el pan circulando por toda la iglesia, sino venir a la mesa del Señor. Porque también nos encontramos aquí otra vez en 1 Corintios, participar de la mesa del Señor. Entonces así también se participa yendo al frente a la mesa del Señor y ahí participar de la cena. Bien, pues eso por un lado, pero pasa también lo mismo con la copa. Pasa también lo mismo con la copa, porque volviendo aquí a Mateo, en Mateo 26, pues dice, vamos a leer el versículo 27, Mateo 26, 27, dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Entonces vemos, está hablando de una copa, de una sola copa. No.
una sola copa. Entonces vemos que es una sola copa y dice Cristo, bebed de ella todos. Bebed de ella todos. Bien, pues entonces en Primera de Corintios, en el capítulo 10, pues aquí estamos leyendo pues la copa de bendición que bendecimos. Entonces vemos que solamente está hablando de una sola copa y que de ella beben también todos, ¿no? Y esa copa, pues dice, se bendice, es decir, por la oración se consagra para este uso, ¿verdad? Pues que vamos a tomar en memoria del sacrificio de Cristo. Pues bien, pues entonces, de la misma manera, hemos de plantearnos también la manera habitual de tomar la Santa Cena. Y esto, pues sí, hasta nosotros incluso, ¿verdad? Que es por medio de pequeñas copitas, ¿eh? Entonces, hemos de replantearnos porque no es la manera como Cristo ordenó el sacramento. Ni siquiera como fue ordenado también y guardado en la iglesia de los apóstoles, y podemos decir incluso también ni siquiera en las iglesias reformadas de la Reforma lo han practicado históricamente. Esto es algo reciente, algo moderno, ¿verdad? El que cada uno vaya con su copita, pero nos está diciendo la palabra de Dios, ¿no? Bebed de ella todos, la copa de bendición, como de la misma manera que Cristo pasó la copa con todos sus discípulos. Entonces, bueno, claro, no podemos nosotros tampoco condenar a los hermanos que esto lo hacen, porque nosotros lo hemos hecho también, pues hasta ahora, ¿verdad? Pero esto es que hacemos las cosas muchas veces sin darnos cuenta, por inercia, ¿verdad? De manera inadvertida y sin plantearnos si lo que hacemos se justifica bíblicamente o no, o es lo correcto, o es lo bíblico o no. Entonces, bueno, pues una vez se introduce una cosa en la iglesia, ¿verdad? Eso, pues se convierte en una tradición. Y entonces, el cambiar eso cuesta horrores, ¿verdad? El cambiar las tradiciones, las maneras adquiridas de hacer las cosas. Sobre todo, pues, cuando, pues eso forma parte ya de la manera de ser, ¿no? De cómo nosotros hemos hecho todas las cosas siempre. Pero, fijémonos, ¿no? Siempre las cosas que se introducen, pues nos pueden parecer acertadas, nos pueden parecer tener incluso también una buena intención, pero hemos de ver siempre, pues por la palabra de Dios, si es correcto, sí o no. Y si no lo es, hemos de estar, pues, abiertos a corregirlo. Y fijémonos que si no hacemos esto, pues no podremos después estar diciendo a los demás que qué hacen o qué dejan de hacer. Por ejemplo, pues con la manera de celebrar de la iglesia romana, ¿no? Porque allí, pues ellos, pues solamente toma el sacerdote, también me decía Diego hace un momento también los acólitos, ¿no? Entonces, pero digamos, el pueblo no lo participa, los creyentes no. Pero ellos podrían decir, no, pero nosotros hacemos la copa, no tenemos las copas o copitas, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos también decirle algo a los demás, nos dicen la palabra que primero nos quitemos la viga de nuestros ojos, ¿no? Para que podamos decirle, para que nosotros podamos quitar pues, la paja del ojo ajeno, ¿no? Para que tengamos entonces, pues digamos, estemos legitimados, estemos pues respaldados, autorizados, ¿verdad? Para poder decir a los demás lo que sea en este sentido. Bueno, pues esto en cuanto a la forma o la institución de la Cena del Señor. Pero vamos ahora, ya en segundo lugar, a considerar la realidad espiritual de la Cena del Señor. Es decir, lo que ella es espiritualmente para nosotros. Y lo podemos ver, pues también de manera sencilla, viendo un poco el lenguaje que el apóstol Pablo está usando aquí en estos versículos. Por ejemplo, aquí en el versículo 16 hemos visto la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que compartimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión, la palabra en griego koinonia, comunión. El versículo siguiente leemos que todos participamos de aquel mismo pan. Es el verbo, pues participar, un verbo distinto en griego, también en español.
En el versículo 18 habla de partícipes, que en griego tiene también desde la familia de lo que habíamos visto en el versículo 16. Si el versículo 16 era koinonía, aquí en el griego es koinonos. Entonces, partícipes. Partícipes, no son partícipes del altar. El versículo 20 también dice que no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es la misma palabra que el versículo 18. Y en el versículo 21, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces es también el mismo verbo que en el versículo 17. Entonces tenemos pues estas palabras: comunión, participar, partícipes. Entonces todas estas palabras vienen a transmitir un poco la misma idea, que sería pues estaba hablando de la relación entre personas. Entonces cuando se establece también un afecto, cuando se establece también una amistad, ¿no? De hecho, la palabra participante la encontramos aquí también en Lucas 5:7 y en Hebreos 1:9 como compañero. Podemos leer en Lucas 5:7, compañero. Participante, no está traducido como participante, pero sí como traducida como compañero, y es la misma palabra del original. Dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. O también decíamos en Hebreos capítulo 1 y versículo 9. Hebreos 1:9, cuando dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bien, pues ocurre lo mismo entonces que en una amistad, o que en una familia, ¿no? En una relación, en un matrimonio incluso, también, por supuesto, que entre dos personas se entabla un intercambio, ¿no? Hay un intercambio, entonces nos influimos unos a otros, ¿no? Entonces, pues, nos influimos en los gustos, nos influimos en la manera de ser, en el lenguaje, en un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, de una manera incluso que sin que nos demos cuenta, pero nos vamos acomodando el uno al otro, ¿no? Amoldando el uno al otro. Asimilamos cosas que vemos en él y al revés también. Entonces, acaba habiendo un parecido. Bien, pues entonces es lo mismo con la cena del Señor, porque dice que también hay una comunión, dice, con la sangre y con el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto, esta comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo? Pues evidentemente significa que Cristo está presente también en la cena. No se puede tener, comunión, ¿no? Si es solamente un memorial, ¿no? Te recuerdas de alguien, pero no tienes una comunión con él, no tienes ese compañerismo con él. Entonces vemos que de esta manera la cena del Señor no es solamente un símbolo, así es como se concibe, se plantea, pues casi siempre en el mundo evangélico, un símbolo, el simbolismo. Esto representa pues el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no más. No es tampoco un memorial, ¿no? Que te acuerdas, aunque por supuesto el pan y el vino pues representa, simboliza el cuerpo y la sangre, y también nos acordamos de Cristo, de su muerte, pero no solo esto, porque Cristo está ahí para que podamos tener comunión con Él por medio del pan y también de la copa. Entonces, por ello también no es solo un testimonio de fe, no es solo una profesión de fe que hacemos los creyentes, que es también así como normalmente se comprende. No es porque si solamente fuera esto, si solamente fuera un testimonio de fe que nosotros hacemos, pensemos, todo lo estaríamos poniendo nosotros de nuestra parte, ¿no? Y Cristo estaría ausente en este momento, en la ceremonia, en la cena, ¿verdad? Sería una ceremonia, se puede decir, vacía. Sería una ceremonia vacía. Y bueno, pues pensemos, ¿no? De una amistad, de un matrimonio, ¿no? Si solamente,
el compromiso es de una parte, mientras que el otro no. O si quedamos a una cita y uno viene y el otro no viene. Bueno, pues entonces, ¿qué pensaremos si se piensa la Santa Cena así? De que solamente está nuestra fe, nuestra profesión de fe, y Cristo no está ahí. Para nada, ¿no? Bueno, pues es así como normalmente se piensa en la Cena del Señor, en general también de los sacramentos, lo mismo en el bautismo, ¿verdad? Al contemplarlo solamente como una profesión de fe, como un testimonio de fe de nuestra parte. Sin embargo, Cristo se ofrece en el bautismo, en la Cena del Señor, dice, esto es mi cuerpo, y decir, tomad de él, y dice también, esto es mi sangre, dice, bebed de ella todas, ¿no? Todos. Entonces, Él se ofrece en la cena. Por lo tanto, hay esta presencia de Cristo en la cena para que tengamos comunión con Él. Bien, pues, cuando hablamos entonces de presencia, por supuesto, pues esto nos puede a lo mejor llevar a pensar al error papista que siempre tenemos que evitar, ¿verdad? Que es decir que esta presencia es literal, o que, digamos, el pan es literalmente el cuerpo de Cristo y que el vino es literalmente la sangre de Cristo, o como ellos dicen, que se transforma en cuerpo y en sangre de Cristo. Dicen, ¿no lo ves? Dicen que no porque, digamos, por fuera se puede decir así, sigue siendo pues pan y vino, pero por dentro, no, realmente lo que es en sí mismo, su sustancia, pues se convierte a cuerpo y sangre de Cristo, de ahí que se llame la transustanciación. Bueno, pues eso es un terrible error, que por cierto no conoció la Iglesia cristiana durante los primeros 1200 años, que fue aproximadamente cuando pues se aprobó o se definió, digamos, esto oficialmente. Un terrible error también, y sobre todo porque si dices que el pan es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? O se ha transformado en el cuerpo de Cristo, y el vino se ha transformado también en la sangre de Cristo, pues entonces estás diciendo que el pan y el vino es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Porque no se puede separar a alguien de su cuerpo, ¿no? No se puede separar a alguien de su cuerpo ni a alguien de lo que él es, ¿no? Entonces, si es Cristo mismo, se tiene que dar adoración al pan y al vino, y no como si fuera Cristo, sino como siendo Cristo, ¿no? Como Cristo mismo. Entonces vemos, esto es al final una terrible, una abominable idolatría, como dice y declara la confesión de fe de Westminster, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es adorar a un trozo de pan como a Dios, al Dios eterno e infinito que lo ha creado todo, al Dios todopoderoso. Un trozo de pan que te llevas a la boca y lo masticas. Entonces la transustanciación, por supuesto, está totalmente fuera de lugar. Cristo está presente, pero el cuerpo y la sangre de Cristo no es alimento para nuestro cuerpo. No lo masticamos con nuestra boca, no lo tragamos, ¿verdad? El cuerpo de Cristo es un alimento para nuestra alma. Entonces la comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo es una comunión espiritual. Es participar espiritualmente de los beneficios que Cristo tiene para nosotros, su cuerpo y su sangre también. Cristo tiene para nosotros. Entonces, por lo tanto, es una presencia espiritual. Y se participa entonces de esta presencia espiritualmente. No físicamente, sino espiritualmente, por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, la cena, pues, no es solamente una ceremonia vacía de la presencia de Cristo, como si fuera solamente un testimonio de fe, ni tampoco es una ceremonia en la que está la presencia corporal misma de Cristo en el pan y en el vino, pero sí la presencia espiritual de Cristo, Cristo presente por su Espíritu, por la palabra y por el Espíritu en esta ceremonia, y entonces de esta manera podemos tener comunión con Él. Bien, pues habiendo visto esto, veamos ahora también, pues rápidamente, cuáles son
los beneficios de participar en la cena del Señor? Primeramente, al hilo de todo lo que estamos diciendo, por supuesto, el tener ese compañerismo con Cristo, el tener esa comunión con Cristo. Entonces, el llegar a tener esa comunión, y hemos visto que el fin de la comunión es, acabamos siendo como el otro. Acabamos siendo como el otro. Nos transformamos cada vez más como es. Entonces, nos vamos pareciendo más y más a Cristo. Como dice Efesios 4, creciendo hasta la estatura del varón perfecto, para que como Él es, así también nosotros seamos, nos dice la palabra. Entonces somos transformados cada vez más a la imagen de Cristo. Y entonces pues podemos ver, considerar la cena entonces como una promesa visible. Una promesa que el Señor nos da por medio de estos elementos, el pan y la copa, ¿no? Entonces, de la misma manera que el pan es alimento para nuestro cuerpo, de la misma manera, pues al participar de la cena del Señor, Cristo alimenta nuestra alma. De la misma manera también que tomamos aquí la copa del Señor, pues la sangre de Cristo, pues limpia todo nuestro pecado. Veíamos, ¿no? La sangre que es derramada para remisión de pecados de muchos, en Mateo 26. Bien, pues entonces, de esa manera, pues al tomar esto y hacerlo con fe, pues tenemos estas promesas en nosotros, ¿verdad? Y el cumplimiento de estas promesas también, pero si participamos con fe, porque las promesas de Dios, si no van acompañadas por la fe, pues no de nada nos aprovecha, como dice también en Hebreos capítulo 4, los versículos 1 y 2, cuando está hablando de Israel en el desierto, dice: temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces la promesa de Dios, pues para ser eficaces, para que nos aprovechen, tiene que ser entonces pues acompañada de fe. Y bien, pues entonces en relación con esto podemos ahora preguntarnos, ¿no? Una pregunta que ha sido a veces planteada, una cuestión, pues en cuanto a la participación de la cena, si es digamos, lícito, si está bien el participar de la cena, el abrir a la participación de la cena a los que, pues, digamos, en principio no son creyentes, pero para que muestran interés y de esa manera, pues, puedan llegar a ser salvos, ¿no? O, pues, para que al participar, pues, pueda ocurrir algo dentro de ellos, por así decirlo, para convertirlos, ¿no? El uso de la cena para convertir a alguien, o para porque podamos comprender también, pues, como evangelización, ¿no? Para evangelizarlos, ¿no? Bien, pues, por supuesto que al participar de la cena y que el Señor, pues, tenemos la comunión con Cristo y el Señor, pues, fortalece nuestra alma, pues, también, por supuesto, fortalece nuestra fe. Entonces, la cena es un medio de gracia y por él, pues, somos fortalecidos en la fe. Pero, como decíamos, el participar de la cena del Señor presupone siempre fe en el Señor Jesucristo. Presupone que aquel que pues participa, pues es creyente, y no solamente pues cree, sino que además lo ha confesado pues públicamente, ha profesado fe públicamente en la iglesia para ser pues poder participar de la cena del Señor. Bien, pues entonces esto sería uno, pues el tener esa comunión con Cristo. En segundo, pues beneficio a un nivel más general, pues tener una comunión fraternal, una unidad fraternal. Pues vemos aquí al participar todos de la cena del Señor, pues participamos todos en ese mismo momento y todos tenemos entonces la comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Aquí nos encontramos esto también en el versículo 17 cuando dice:
siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Bueno, aquí la traducción tal vez sea un poco difícil. Literalmente lo que dice aquí pues en el original en griego es: nosotros, los muchos, somos un cuerpo, o somos un solo cuerpo, somos un solo pan. Nosotros los muchos somos un solo cuerpo, somos un solo pan. Entonces, de la misma manera que pues tenemos un pan y de él pues participamos todos, y una copa y de ella participamos todos, pues entonces nosotros se ve esta unidad también nuestra al participar de la cena, la unidad de la iglesia, la unidad de la congregación al participar de la cena. Bien, pues entonces al participar Cristo también, pues tenemos esa comunión con Cristo. Cristo está obrando en todos nosotros y se está manifestando de una manera visible nuestra unidad con el Señor, nuestra unidad con Cristo. Y bien, por lo tanto, vemos que la cena del Señor, por lo tanto, no es solamente para pues, beneficiarnos a título individual, sino también como congregación. Y de esa manera, la cena del Señor, como también el bautismo, los sacramentos de Dios, son esos sellos, esas promesas visibles que el Señor pone en la iglesia, y entonces lo hace como un medio de bendición para establecer también la iglesia, ¿verdad? Para confirmar también la iglesia, para que el candelero de la iglesia pues esté pues brillando en su lugar y no sea quitado, para fortalecer, porque claro, si fortalece a todos los creyentes, van a estar fortaleciendo la congregación como tal. Bien, pues entonces, dicho todo esto acerca de los beneficios y bendiciones, pues hemos también de pensar, ¿verdad? No solamente en nosotros que podemos participar de la cena del Señor, como vamos a hacer pues a continuación, sino también con los hermanos, ¿verdad? Los hermanos en particular de Barcelona, que, bueno, ellos pues llevan por este tiempo que no pueden participar de la cena del Señor, o no lo hacen, y que, bueno, pues en principio hasta que podamos desplazarnos allí y tener la cena con ellos. Y bien, pues ellos, pues esto les puede resultar también pues duro, porque a veces, bueno, ellos estaban también acostumbrados a participar corrientemente, habitualmente, ¿no? Incluso pues, incluso semanalmente a veces de la cena del Señor. Pues entonces esto, pues también al oír esto, pues a ellos les puede resultar difícil, como también a otros grupos de creyentes que se quieran pues estar formando como iglesias reformadas y que de momento no tienen pastor y que por lo tanto no pueden reunirse y pues participar habitualmente de la cena. Entonces, ¿qué podemos decir a eso? Entonces, sí, por supuesto que decimos que lo comprendemos, pero hemos de decir que es que debe ser así. Debe ser así. ¿Por qué? Pues porque participar de la cena del Señor, como hemos visto la semana pasada, implica disciplina. Implica que haya disciplina en la iglesia. Y el órgano para ejercer la disciplina en la iglesia, pues no va a ser así en plan anarquía, ¿verdad? En plan juntas revolucionarias de la resistencia en Francia, ¿no? Que cada uno haga como quiera, sino el órgano es el consejo de la iglesia. Entonces, pues, hasta que no haya un consejo en la congregación o un pastor representándolo, en representación del mismo, pues no puede verse eso legítimo, porque no hay este uso legítimo de la disciplina en la iglesia. Entonces, fijémonos, ¿no? Hay bendición, por supuesto, en los sacramentos, hay bendición en tomar los sacramentos, pero hay bendición también en el uso legítimo, correcto, según la palabra de Dios, según el orden de la palabra de Dios, de los sacramentos. Entonces es siempre preferible esperar, ¿verdad?, a participar también cuando pues, tengamos las visitas, orando al Señor para que el Señor levante dones, envíe también siervos, y allí pues pueda, y en todos los grupos que estén en la misma situación, pues puedan de esta manera participar entonces de la cena del Señor. Fijémonos, entonces no seremos los primeros en la historia. No seremos los primeros en la historia. Irlanda del Norte pues, fue colonizada también por el rey de Inglaterra, pues, en los tiempos así de la Reforma.
aproximadamente. Entonces él envió colonos de Escocia, presbiterianos de Escocia. Entonces fueron allí a Irlanda del Norte, asentamientos, congregaciones enteras, pero en muchos casos al principio era sin pastor. Sin pastor. Entonces ocurría esto mismo, esta misma situación que ellos no podían tampoco participar de la cena. ¿Y saben lo que hacían? Entonces lo que hacían era esperarse, y una vez al año cogían los barcos y se iban de Irlanda del Norte a Escocia, y ahí en las iglesias madres, allí podían participar y participaban de la cena del Señor. Y bien, esto es una molestia, sí, por supuesto, y hay que esperar también, pero el Señor puso ahí su bendición. Y esas iglesias, por supuesto, el Señor las confirmó, y ahí están las iglesias, vemos hasta el día de hoy. Así en definitiva, hermanos, vamos a participar de la cena del Señor ahora también, ¿verdad? Ahora a continuación, y vamos a hacerlo también, siempre que el Señor nos lo permita, vamos a hacerlo discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Puestos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe, poniendo los ojos en su sacrificio, sabiendo las promesas de perdón, las promesas de que Él va a ser para nosotros nuestra fuerza, y que Él nos va a comunicar su gracia. Entonces podemos saber que es el medio, la cena del Señor, que Él ha dispuesto para bendecirnos, tanto personalmente como también como iglesia, para ser cada vez más como Cristo, para avanzar cada vez más en la santificación, y también para establecer nuestra congregación, ¿verdad? Por medio de la palabra y también por medio de los sacramentos. Pero también, hermanos, recordemos lo que decíamos justo al principio, que participar de la cena del Señor excluye y echa fuera el participar también de la idolatría, ¿verdad? No podemos mantener juntas estas dos cosas que son contrarias. No podemos participar de la cena del Señor y cultos de otras religiones o cultos de idolatría, ¿verdad? Incluso de aquellos que invocan el nombre del Señor. No se puede hacer así porque no puede ser. Y también, no solamente la idolatría, la más flagrante o la más grosera, ¿verdad? Las faltas más evidentes, sino también las más sutiles, ¿no? Las más sutiles, que son los ídolos del corazón, que es todo aquello que en nosotros ocupa el lugar de Dios. Dios nos dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Que amarás al Señor, por lo tanto, por encima de todas las cosas, ¿no? Y eso el Señor no nos lo dice con ninguna otra criatura, ni con ninguna otra cosa criada. Él quiere, tener la exclusiva en nuestro corazón. Él es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Con lo cual, nosotros quitemos también, si lo hay, toda otra cosa que compite con el lugar del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. Quitemos todo ídolo de corazón para venir ahora y participar también de la cena del Señor, como Él nos dice. Propongámonos también el dar el culto y la adoración a Dios siempre conforme a la palabra de Dios. Seamos celosos, tengamos este amor por el Señor, amor por su palabra, ¿no? De la manera que Él también ha tenido amor por nosotros, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, para darnos a Cristo, para que seamos de Él y para que juntamente con Él estemos juntamente con todos los hermanos redimidos por Cristo para toda la eternidad. Se desea que el Señor bendiga su palabra. Amén. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos y bendecimos por tu sabiduría al ordenar e instituir, Señor, los sacramentos, al hacerlo también de la forma que tú lo hiciste, Señor, con este significado, Señor, pero no solamente con este significado, sino también porque son los medios para que podamos tener un encuentro, Señor, de fe y, Señor, esta comunión con tu Hijo mismo. Queremos pedirte, Padre, que tú bendigas nuestro corazón, Señor,
que podamos apartar de nuestro corazón, de nuestra vida, toda cosa, Señor, que ocupe tu lugar, que nos guardemos de los ídolos, que huyamos de la idolatría, no solamente, Señor, la grosera, sino la que está oculta en nuestro corazón. Perdona nuestros pecados y nos libres, Señor, de ofenderte, Señor. Te pedimos por todas las cosas en el nombre de Jesús.